Tarara Pedrín, el sueño de dos niños que querían transmitir en unas ondas de radio imaginarias sus vivencias en un fútbol que de verdad representaba los valores y el orgullo de pequeños equipos de pueblos y ciudades provincianas, donde unas coloridas piezas metálicas esmaltadas, unidos por un alfiler, se convertían en preciados tesoros como si de un botín de corsario se tratara cada vez que conseguían una de ellas. Bienvenidos a Tarara Pedrín, donde la nostalgia nunca pita al final del partido. Camisetas gastadas de antaño, botas de tacos, cuero del baño, balones cosidos giran sin fin. Tarara Pedrín, tarara Pedrín. Escudos bordados, brillos sin igual, historias grabadas en cada final. Por Tarara Pedrín, el campo es testigo de goles y sueños de cada amigo. Los gritos resuenan, la radio lo cuenta, el árbitro silba, la pasión despierta, sombreros al aire se oyen aquí. Tarara Pedrín, tarara Pedrín. Bienvenidos al segundo episodio de Tarara Pedrín. Muchas gracias a la gente que nos vio en el primer episodio, daros las gracias. Y nada, hoy contaros que tenemos una pequeña representación de la colección de insignias que os comenté que tenían mis hermanos. Y bueno, aquí las podéis ver. ¿Qué representación nos traéis? ¿Qué es? ¿Por comunidades o cómo es esto? Sí, pero hoy, por ejemplo, sí traemos la comunidad de Castilla y León, que es la nuestra, y bueno, Sí, porque es la que... la que más conocemos y la que por proximidad podemos conseguir más insignias, aunque bueno, lo de conseguir insignias, pues las intentamos conseguir de muchas formas, pero siempre sueles tener así, porque te hacen más gracia los equipos de tu propia comunidad. ¿Pero qué las tenéis? ¿Por provincias o por orden alfabético o cómo va el tema? Pues mira, las tenemos por comunidades autónomas y las tenemos en unos ficheros, las tenemos así almacenadas o archivadas, como queráis decir. Sí, Y sí, archivadas. Y no, las tenemos por comunidades autónomas. Sí, pero dentro de la propia Y comunidad. dentro de la propia comunidad es que es imposible ponerlas por orden alfabético porque según vas consiguiendo las Claro. piezas, No puedes andar cambiando, Claro. quitando una, poniendo otra, ¿sabes? Esto- Entonces, es un poco difícil. esto por ejemplo es uno de los ficheros, uno de los cajones que va en el cajón y luego pues las tenemos archivadas pues de esta manera, ¿no? Vamos a ver. Esto es un cartón, que las vamos archivando así, como podéis ver. Entonces, claro, si las manipulas mucho y según las vas consiguiendo, ya es imposible. Estropearías Sí. la propia insignia, el cartón, entonces tendrías que trabajo sobre trabajo y sería muy Trabajo sobre trabajo, campana sobre campana. sobre campana una, que es como se acerca la Navidad. Eso es, está bien. Pero lo que dice Berto, que si empiezas, por ejemplo, voy a ponerlas primero que empiecen por la A. Pero claro, te llega otra que te debería de ir antes de que otra que tienes ya puesta. Ya, para cambiarlas es un Ya, rollo, pues, claro. Es un lío, estropeas el cartón, estropeas el Iron Fist, que es una marca, Iron Fist, por favor, que aún sigue existiendo también, como dijimos en el podcast anterior, en el programa anterior, bueno, pues que colabores y eso, Iron Fist. Es Iron Fist negro que bueno, se va deteriorando y sí, entonces con el tiempo, claro. tienes que troquelando, porque era lo que comentábamos en el programa anterior. Unas son insignias, como podéis ver, que unas son de ojal, que son las más antiguas, y otras son unas son de alfiler, que son esas, y otras son de ojal, Sí, para poner en la solapa de las chaquetas. Sí. Lo Eso ya llevaban no se estila, eso ya. No. Sí, eran los aficionados de los 50, los Claro. 60, era cuando se llevaba. Sí. Y luego estas que ya son pins. Nosotros seguimos diciendo insignias porque fue lo primero Claro, que, especialmente. que vimos, que existió, que ahora son pins.
Vale, y a ver, por aquí tenemos eso, Castilla y León, ¿alguna de la zona del Bierzo en concreto tenemos? Pues sí, hay unas cuantas por aquí. Bueno, primero, perdón que os interrumpa. Aquí abajo os dejamos nuestras redes sociales para que le des al like y os suscribáis y bueno, y nos sigáis viendo. Vale, seguimos. Y No, lo que nos acaba de preguntar que si tenemos representación de Ponferrada o del Bierzo. Sí, Pues claro que tenemos. pues mira, sin ir más lejos aquí, Además, no solo equipos como la Ponferradina, que le puede sonar a mucha gente. Tenemos equipos pues, de fútbol base también. pues sí, mira, como por ejemplo, se esvara, que dirían en Galicia, se resbala, o sea que esto hay que tenerlo en cuenta también. Los nervios del directo, que se dice, ¿no? Bueno, pues, a lo que decía José, mira, pues aquí por ejemplo tenemos de fútbol base el Centro Óptico Berciano, de aquí de Ponferrada, el Club Atlético Templario. Esta es de un equipo ya desaparecido, desgraciadamente, del Rueda, que tuvo equipo de fútbol sala y de fútbol, sección de fútbol y de fútbol sala. ¿ha llegado a categorías alguna a primera división? En fútbol sala, en división de honor. División de estuvo, honor, ¿no? sí. Se llamaba División de Honor. Que eso equivale, digamos, a... A la primera división, A la que hay ahora. Ah, sí. sí, sí, Bueno, la sí, máxima categoría. Ah, sí. la máxima categoría. No. Eso es. Aquí tenemos la Unión Deportiva Cacabelense, sus escudos que ha utilizado a lo largo de su historia, que es muy curioso también. Perdón, Sí. una interrupción. Ya que hablamos de rueda de Ponferrada de fútbol sala, como hemos dicho que vamos a hablar de más deportes que no solo de fútbol, seguramente hablaremos un día de fútbol sala, cuando estuvo en División de Honor, un poco De ese equipo. la historia de ese equipo. Así que es curioso además. Ok. Sí, será tratada como se merece, que además sobre todo para Ponferrada de aquella y Sí, para el Bierzo en un hito. general. Fue un Sí, hito. fue un hito. Poner a Ponferrada y al Bierzo en el mapa, pues ¿Y dónde jugaban, quiero decir? ¿En qué pabellón, en digamos? el pabellón José Arroyo, Sí. de Flores del Sil. Flores del Sil. Ah. Sí. Ahí jugaron. Es que de aquella en Ponferrada, ¿verdad? Sí. Había dos pabellones. El de la Borreca, El de que la era Borreca. donde jugaba En la JT. Borreca también lo vi yo algún Sí. partido cuando, no, igual en División de Honor no, cuando ya estaban en primera. Era lo que te iba a decir yo. Sí. Cuando subieron a Pero- División de Honor, empezaron a jugar ya Sí. en el pabellón José Arroyo de Flores del Sil. Sí. Ah, bien, bien. Bueno, luego A mí me gusta la, Sí. perdona que te interrumpa, Sí, no. la del San Pedro. Por Quiero favor. recordar, ¿lo tenéis? Por esa? favor. Bueno, espera, antes del San Pedro, ya que nombramos la Unión Deportiva Cacabelense de Cacabelos, aquí este señor jugó en la Unión Deportiva Sí, Cacabelense. señor. ¿Tú nos puede contar algo también de estos escudos? Bueno, yo los primeros escudos los conocí casi el último. Bueno, sí, Ese, tú jugando no, pero este lo conociste bueno, igual que lo yo. conocí, claro, no Claro. jugando, me refería jugando y tal. Eso es. Y después, por ejemplo, le conocimos 3 campos con el actual. Eso, Y yo exactamente. jugué en el segundo que tuvieron, allí al lado del río. ¿Cómo? ¿Y siguen estando esos campos? No. Mira, el primero de la Unión, el cacabelense, está en lo que es hoy en día un colegio al lado del cuartel de la Guardia Civil. Un instituto, perdón. Ah, sí. Sí. Colegio o instituto, no sé, porque el instituto, yo creo que es colegio, más bien. Bueno, está en el centro de Cacabelos y ahí era el primer campo. Por cierto, os propongo un día ir a ver los campos. Pues sí, bien, hombre, fenomenal. Sería, ¿Puedo comentar un... Un inciso. No, puedes y debes. una anécdota, Ah. anécdota que nos pasó. Fuimos a jugar a Zamora y eran los partidos en Zamora solían ser por la mañana y terminamos ¿Contra el- quién? Contra el Zamora Club Fútbol. Club Fútbol. Sí. Y jugamos por la mañana y después nos fuimos a comer a un restaurante y íbamos normalmente un grupo, Migoya, Tomás y yo, normalmente íbamos los 3 juntos. Jugadores. Sí, jugadores. Algo en directivo. No, éramos jugadores los 3. Y resulta que terminamos de comer, fuimos al servicio y tal, arranca el autobús, tiramos a Cacabelos y llegamos a Cacabelos
si nos falta Tomás, ¿pero dónde quedó Tomás? Bueno, pues tuvo que venir él en un taxi, que después lo tuvo que pagar la Unión Deportiva Cacabelense, 12.000 pesetas de aquella. Es que de las Aquella antiguas. época que tuvo que soltar un club Humilde. humilde, y tuvo que soltar 12.000 porque nos habíamos olvidado a Tomás de Tomás. Zamora. Es una anécdota A que Tomás. siempre que hablamos de Cacabelense, yo me acuerdo de la anécdota de Tomás que lo dejamos en Zamora. Vale. ¿Y qué lo dejaríais? ¿En el baño o algo? ¿O? Claro. Se Sí, supone, pues es se que supone, ¿no? Tomás tenía un pequeño problema, que se ponía nervioso y entonces tenía que ir al baño. Igual desayuno kiwi también, ¿eh? Tomás, si nos estás viendo como en el teléfono de aludidos, Pero Por cierto, sí, no nos dimos cuenta. perdonad, bueno, sí, yo creo que estáis contando anécdotas porque igual no tenéis la de San Pedro que os he dicho. sí. bueno. No creas que nos estamos haciendo los locos. A ver, que no, me gustaba además- mucho cuando era pequeño. Pues sí, mira, vamos a ver si la tenemos aquí. Espera, a ver dónde la tenemos. No. Aquí está. Aquí está. Pues mira, esta es la de... O mirar, todos, mejor dicho. Esta es la del Club Deportivo San Pedro. Que encima a esa le tengo mucho cariño, a esa insignia, porque esta es de finales, es insignia. Es insignia propia del club, que la mandó sacar el club en su momento, y es de finales de los 50, principios de los 60, y me la regaló un antiguo jugador, que en este caso Nandi Tellez, un grandísimo jugador. Yo no tuve la suerte y muy buena persona además. Por medio de un muy querido amigo mío, Emilio Negro, pues me regaló esta insignia del San Pedro, desprendiéndose de ella. Sabía que yo era coleccionista, éramos vecinos casi de calle, y le tengo un cariño muy, muy especial. Vale, pero San Pedro que era de un barrio. No, era como decir que era un filial de la Ponferradina, porque la Ponferradina tenía a lo mejor una plantilla de... Bueno, en un primer momento Sí. esa fue la idea. Sí, Luego tuvieron sí, sus sí. más y sus menos. Por eso Sí. vamos a empezar por Sí. el principio. Sí. La Ponferradina a lo mejor tenía, yo qué sé, 30 en plantilla. Pues entonces dejaba, yo que sé, a 20 y los otros mandaba para San Pedro, y entre otros chavales que había en la ciudad, pues hacían como si fuera un filial. Y chavales que estuvieran allí, pues a lo mejor jugaban en la Ponferradina y tal. Y lo que dice Berto, que empezó así la cosa, pero claro, después la honrilla de ganar o perder, pues siempre, ¿sabes? Entonces cuando perdían unos, se reían de los otros y viceversa, y claro, en algún momento Claro, es que- que además lo que pasaba en aquella época. Con eran deportividad. eran todos amigos, entonces Claro, entre ellos claro, había apuestas claro, de cenas claro. y merendolas, Claro. y entonces sí, era... Y una cosa, me encanta el escudo. ¿Y qué vestían arlequinado? Sí, señor. Azul y blanco, sí. Sí. Vestían como el Sabadell o el Pegaso. O el Fuentes Nuevas también de aquí, ¿no? De hecho, claro, el Fuentes Nuevas, por eso el Fuentes Nuevas Así. viste así. ¿Sigue existiendo Fuentes Nuevas? Sí. Sí. Ah, vale. Sí, pasó de llamarse Club Juvenil Fuentes Nuevas al Club Deportivo Fuentes Nuevas. Pero eso porque le obligó La Junta de Castilla y la León. Junta de Castilla y León para las subvenciones. De hecho, en el Bierzo cambiaron muchos equipos la nominación. Por ejemplo, la Sociedad Deportiva Favero tuvo que ponerse de nombre Club Deportivo Favero por culpa de eso, porque decían que llamándose sociedad deportiva, pues como que no aludían al fútbol en específico, entonces tuvieron que poner Club Deportivo. Sí, y pusieron también la disculpa de que para hacer como una aglutinación o un archivo de clubes deportivos solo, no asociaciones deportivas. Sí. Entonces a los clubes de fútbol Claro. tenían que ponerle obligatoriamente el club deportivo o el deportivo en el nombre. De hecho, la Ponferradina, sin ir más lejos, antes de ser Sociedad Anónima Deportiva, le
le obligaban a dejar lo de sociedad. Sí. No podían ser sociedades, tenían que ser o tienen que ser clubes deportivos. Y si no recuerdo mal, es una ley de 2005. Entonces la Ponferradina le obligan a ponerse S Deportiva Ponferradina. Menos mal que luego al hacerse sociedad anónima deportiva, pues ya Bueno, siguió con su nombre. Una cosa, que estoy viendo esto y me parece muy curioso y además jugué yo contra ellos. El Betis de Valladolid. Sí. Jugué yo contra ellos, sí. Sí, que es juegan en el campo de finca de Canterac. Sí. Y le pusieron así porque había un núcleo de, creo que es así, si estoy confundido, gente que nos vea de Valladolid que lo diga. Porque había gente andaluza y simpatizantes del Betis en ese barrio. Sí, tenía que haber, claro. Claro, y por eso le pusieron Si eso. os dais cuenta, el escudo es muy parecido al del Betis de Sevilla y incluso los colores. Es igual. Mm. Yo jugué con el Endesa, Sí. el Steam Endesa. Sí, sí. ¿vale? Vamos a hablar un poquitín para que se vea mejor, para que nuestros amigos lo vean mejor. Vale, Sí, y vamos a otra cosa. Por cierto, un seguidor nos ha... Pedido una insignia, ¿no? Nos ha retado. No, nos ha Nos retado, ha nos retamos nosotros ahí. sí. Y un Sí. seguidor, Él nos cogió el guante, como se Yo antes en los Scorpio retos. 71, ¿Quién? Yo Scorpio 71. Ujú. Nos ha pedido la del Unión Deportiva Barbastro, que eso me suena que está en Andalucía. No. Madre mía, Está ¿es de León? en Aragón. En Aragón, madre mía, Aragón. No sé por qué me sonaba... En Barbastro. Ah, Pues nada, pues vamos a darle la satisfacción a este seguidor nuestro. Y aquí está la insignia de la Unión Deportiva Barbastro. Así que nos sigan retando. sí, seguirnos retando porque el primer reto es... Sí, el primer Ya os lo digo. reto conseguido. En alguno vamos a caer. A ver, claro, efectivamente. son Efectivamente. alrededor de 2.800, ¿no? ¿Tenéis alguna No sé, preferida? sí, entre. Cada uno. Pues yo voy a empezar yo primero, porque Sí. ya que habíais, estuvimos hablando de la del San Pedro, pues evidentemente yo la del Club Deportivo San Pedro, pues Venga, porque ya no existe, serio? porque sí, qué y casualidad. ya no existe, porque me la regaló un exjugador, porque ahora es muy difícil de conseguir, y tengo otra también que evidentemente es esta de mi equipo del alma, la Sociedad Deportiva Ponferradina. Es una insignia de solapa que la sacó en su día el club, igual que la que tenemos al lado. Es un pin que también se lo sacó el club en su día, aunque se vendía en la tienda de deportes La Barra. La insignia pertenecía al club, era propia del club. Pero bueno, la preferida mía era esta, porque esta la llevaba nuestro padre. Domingo en su chaqueta llevaba esta, y otra del Real Madrid, que también está en la colección, la tengo yo en la colección, y las llevaba indistintamente, una en una chaqueta americana y otra en otra. Entonces, esas dos son las que más... Vale, las que más... de las de León, las dos preferidas. Sí, De las 2000 y pico, las preferidas. sí. Sí, bueno. Pero, Bueno, yo a ver, tengo algunas que hoy en día no se conseguirían, que les tengo cariño, pero que por ejemplo son las que hubo del protectorado de España en Marruecos, que llegaron a militar en categoría nacional, como el España de Tánger, Madre mía. o la sevillana, o sí, hay insignias el O'Donnell de Ceuta, que algunas de ya estas, eran, sí. o sea, que eran muy difíciles de conseguir. Entonces, aunque no tienes algo que te llame la atención en el sentido de que no tienes Arraigo. arraigo con ello, pues siempre tienes... Vale, ¿y cuáles son las tuyas? ¿O tuya? No, hay muchas entonces. Y por ejemplo tenemos la anécdota de cuando fuimos a Cangas de Morrazo. Uf, por favor, esa es Esa gloriosa, por ejemplo, cuéntale. Cangas de Morrazo, pues sentimentalmente no tenemos nada más que, ¿sabes? Que para conseguirla, pues nos costó un triunfo. Sí, que es tu preferida o una de ellas. Hombre, no, es que Vale. además es bonita porque ya la sabemos. Estábamos en Vigo y desde Vigo, bueno,
pues para Vigo, claro, tuvimos que ir en coche y de Vigo a Cangas, del Morrazo, tuvimos que ir en barco. En barco llegamos allí y entonces preguntamos allí a los lugareños. Mire, queríamos conseguir la insignia de, bueno, algunos te miraban ahí como diciendo. Pero bueno, primero nos mandaron a. Sí, ¿verdad? Nos comunican que tenemos la del Cangas de Morrazo, parece. Perdón, el Alondras de Cangas de Morrazo. Vale. Alondras Fútbol Club. Sí. Vale. Bueno, perdón, ahora la está enseñando Berto. Entonces, bueno, llegamos allí y preguntamos y dice, no, mira, ir a este kiosco que está ahí, nos indicaron y tal. Llegamos al kiosco, nos dijeron que igual tenían la insignia de la Londras y tal. No, al final, vete a una joyería que hay allí, también nos indicaron la calle y tal. Fuimos a la joyería, no, aquí no, que va. Yo creo que igual la tiene en un bar, porque el presidente o el vicepresidente, no sé bien, Sí. tiene un bar y tal. Bueno, dimos más vueltas allí, bueno, llegamos al bar y creo que estaba el A camarero. todo esto pendientes de que no, de que el barco de vuelta más allá. Que no nos quedábamos en tierra. Me parece que estaba un camarero, no estaba. Sí, estaba un camarero. Estaba un camarero, entonces. De estos ya van casi 40 años, estamos Sí, hablando, sí. Claro, Y sí. entonces nos dijo el camarero. Estas anécdotas, sí. Sí, nos dijo el camarero. Sí debe tener alguna, pero es que no está. No me acuerdo si era el presidente o el vicepresidente. Pero cuando venga, o le llamo por teléfono y tal, o cuando llama, porque siempre suele llamar, porque era de aquella móvil, no me acuerdo si había. No, hace 40 años. No. Que va. Pero como era un pueblo, pues. Sí. Total que dijo, ven, bueno, tomamos ahí algo y tal, ven y dentro de media hora, una cosa así. Tal. Sí, media hora, una Por hora. allí también pendientes de que no se fuera el barco. Total que eso, volvimos en media hora. Oye, nos tenía dos. Preparados ya. No, abrió un cajón muy curioso. Abrió un cajón al lado de la cafetera del bar y dijo, sí, que allí empezó a revolver y dijo, Me dijo que tenía que haber, y tenía dos. O sea, las dos últimas que quedaban. Sí. Bueno, no lo sé si serían las dos Allí últimas. encontró dos puestas en un cajón, lo que dice Berpa, y debajo de la máquina de café. Allí entre las Para cosas. vosotros. ¿Ves? Sí. Claro, pero era curioso, porque si hubiera ido uno, bueno, hubiera habido otra para. Sí. Pero es que estábamos dos justos. Dos justos y claro, si nos hubieran grabado en aquel momento, imagínate los ojos nuestros, como en los ojos 4 estrellas, así como los dibujos animados. Claro, por cierto, no, es que alucinabas. Por cierto, que bueno, la habíamos consumido allí y tal, la habíamos tomado algo y tal. Sí. Incluso comimos, tomamos una tapa Sí, y tal. y le quisimos pagar y dijo que no. Había que volver a ese bar. Ya. Pues sí, igual ni existe. ¿no? Y desde aquí espera, otra que nos costó también, y mira que es de aquí al lado, pues por ejemplo esta del Club Atlético de Bembibre. Sí. También la sacó el club, pero claro, el club las tenía a la venta, pero ya tenías que ir un día específico, que entrenaran, que hubiera alguien que supiera de ellas, total. Que fuimos recorriendo todo Bembibre, también lo que nos pasó en Cangas de Morrazo, algo parecido. No, preguntar en aquel kiosco de allí. No, que es muy difícil. Sí. Al final, bueno, total, que al final, en uno de los kioscos que había de aquella en Bembibre, que ahora desgraciadamente ya casi ni en Bembibre ni en ningún lado, pues al final dimos con las insignias del club y vamos, volvimos también más contentos que unos niños con zapatos nuevos, que se suele decir. ¿Y tenéis exactamente las mismas o alguno tiene que haya conseguido una y otro no o algo así? Sí, claro. Sí, claro. Sí, alguna hay. Yo puedo decir la que no tengo, que tiene él, y él que diga la que tiene él y yo no tengo. A ver, son muy pocas. No, solo hay una que fuimos lo mismo. Como en Cangas, pero... Parecido, pero bueno, era en Vigo, en un barrio a las afueras, en dirección a Pontevedra. ¿Qué barrio? Teix. Y fuimos ahí a buscar la del Club Deportivo Teix, no me equivoco, sí. Sí. Que viste verde y blanco. Pantalón negro. Sí, ¿Pero esa entonces la tenéis los dos o no? No, solo pudimos conseguir una, no tuvimos tanta suerte como en Cangas del Morrazo.
Y entonces, claro, tuvimos que sortear y le tocó a él. Ah, sí. Sí. Sí, sí. Y, Sí. Y como buenos hermanos, pues... claro, y la que tengo yo. Y José tiene, por ejemplo, la de la desaparecida olímpica jienense, lo que es hoy en día el Real Jaén, y pues esa la habíamos conseguido, una de las asociaciones que os comentamos en el programa pasado, y no quedaban, era ya de las muy buscadas, y solo quedaba una. Tuvimos la mala suerte de solo quedaba una, y esa le tocó a José. Y así, son anécdotas curiosas. ¿Ibas a decir algo? Sí, Si algún día, por cierto, si algún día yo de la del Teis no. Si algún día te cansas de la olímpica jienense o la pones en subasta, tú pues la entiendo, ¿no? no, yo por lo que sea. Eh, La dejaré en herencia, si eso, pero te la dejo en herencia, pero no, de momento no. Podríamos hablar de esta, que es curioso porque la conseguimos en Vigo, en una tienda que había, ¿Cuál es? en la calle Príncipe. Sí. Y Por resulta cierto, que ¿te acuerdas del nombre de la tienda? era Bazar algo, pero no me Sí, acuerdo. yo no me Bazar- acuerdo, es verdad, no me acuerdo. Es del Club Deportivo Trueno Trueno de y, Ponferrada. y en la insignia, Sí. pone Ponferrada. Sí. Y hemos preguntado a todos los lugareños Sí, aquí de gente futbolera, gente que ya no está, por desgracia, y no nadie, le conoce? No. Le sonaba el relámpago, el trueno. Pero y pone C de trueno. Pero Sí. mira, Sí, Pone sí. C de Trueno, Ponferrada. a lo mejor era de bicis. No sé. Y alguna gente así, perdón, hablando, No. antes de que existieran equipos, había equipos de barrio, no existían, no estaban federados ni nada, y decían, "No, existió el relámpago, El huracán. el rambullo, Sí. El Rambullo. Sí. el rambullo", pero eran equipos así Tipos de barrio, sin Por federar. ejemplo, Sí, hombre, Claro. nuestro padre hacía como de entrenador, porque él no entrenaba ni nada, de un equipo que ellos le llamaban River Plate. ¿Aquí en Monferrada? Sí, en vez Sí, de señor. River Plate, pues les decían River Plate, porque, bueno, por lo que sea. Pues porque no tenían la educación que, No, porque a lo mejor que tampoco tenemos querían- ahora nosotros. No, a lo mejor no querían tampoco. no, pero que si fuera te das igual, cuenta, o- no, si te das cuenta, Sí. tanto papá, mamá y la gente de su época, pues desgraciadamente, decía, vimos una película de Tyrone Power. Y claro, pues porque desgraciadamente no. Mickey Rooker. Sí, Mickey Rooker. Bueno, pues para ellos era como, pero escrito como era. Pero es extraño que la tenga en Vigo, además. El señor no. Bueno, no, no, porque la tenga- no, vamos a decir, el señor vendía insignias de que se hacían. Era un bazar, Ah, claro. era un Claro, bazar, tenía insignias de todo, de, Sí, sí, de militares y todo, ¿sabes? pero de fútbol tenía. Pero ¿y no habéis podido pensar aquí en Ponferrada quién puede saber? Le preguntamos a gente así de edad que que habían jugado y Sí, tal. gente que ya falta, ¿eh? Que tiene un trueno, ello, ¿qué es eso? Sí, Sí, tiene un trueno. Sí, sí, bueno, sí. trueno. Y tiene de dos colores, el blanco y el negro. No sé, pero tampoco. Bueno, pues si hay alguien que nos está viendo que sepa el Club Deportivo Trueno, si De existió, o de Ponferrada, qué, que de además, Ponferrada, además pone Ponferrada. o de qué deporte era, pues que no Sí, lo diga. pues mira, espera, que ya que veo uno aquí y a tiro de piedra, como se suele decir, nos puedes hablar tú también, que también vestiste estos colores. Pues sí, el Esparta Villafranquino, de Villafranca del Bierzo a 20 kilómetros. 23. 23 22, kilómetros de 23. Ponferrada. Y sí, una época buena porque había gente que se dedicaba bastante bien al tema del fútbol. Un equipo que viste camiseta roja, pantalón azul y tiene el campo que se llama La Ruquela, que está al lado del río. Sí, En la y carretera. curioso, sí, Antes, curiosa, perdón, antes de llegar a un puente o sea, un túnel que hay, entonces ves hacia la izquierda y ves allí el campo de La Ruquela. en la antigua Nacional 6, Sí. pero ahora desde la autovía se ve perfectamente. Sí, es un campo de hierba, en unas dimensiones bastante buenas y bueno, cuando llovía pues se ponía hasta las narices de barro y de agua y a mí me encantaba porque yo sigo prefiriendo esos campos que no los de plásticos de ahora.
Bueno, pero eso lo explicaste también en el campo donde jugaste tú, en el segundo campo de la Unión Deportiva Cacabelense, también estaba al lado del río. Sí, De hecho, desapareció por eso, porque una riada se llevó al claro, campo. es que estaba en un Claro. sitio muy comprometido Claro. y cuando aquí llueve de verdad, pues llueve de verdad y al estar al lado del río, pues sí que... Una pregunta. Estoy viendo esta. ¿Esta qué es? ¿De San Ignacio? No. A ver, sí, no, es que no la veo desde aquí. No, de Fuentes No, Nuevas. ¿No? eso es. Y Fuentes en, Nuevas, en concreto, espera que después la enseñamos, este es cuando se tenía la denominación Club Juvenil Fuentes Nuevas. ¿Y de San Ignacio no tenéis? de San Ignacio, sí. Os pillo, ¿eh? No sé si... Os pillo. No. Sí, La pues tenemos, está pero aquí, no sé está si por estarán aquí. en estos paneles. Claro. San Ignacio es la que vistió sus colores nuestro querido primo Ángel Luis, entre otros. Nuestro primo Carlos Barreal, un excelente 9, que salió de Santa Marta, no se quedó y triunfó en el San Ignacio. Una pena que no siguiera. Pues yo, porque se le daba yo muy bien. también tengo Y una... Ángel Luis, vamos. Es que salieron los dos, tanto tío como sobrino. Yo estudié en San Unos Ignacio, cracks. bueno, Yo también. estudiamos en San Ignacio y yo de aquella jugaba... Bueno, yo sí te digo la verdad, fui más que estudié. A ver. Tú ibas allí a Sí, gimnasio. sí. Yo de aquella Por lo que sea. jugaba en el Club Deportivo Santa Marta, de Ponferrada. Y Yo también, en eso también. y yo tenía Yo no. un profesor de latín, el padre Julio, Paz descanse. que nos daba latín. Y era el encargado del club, o sea, del equipo de fútbol de San Ignacio, ¿no? Y entonces me preguntó, ¿no quieres jugar en San Ignacio? Porque estudias aquí y tal. Y cual. Digo, no, yo sigo en Santa Marta. Y dice, pues el que estudia latín sabe latín, ¿eh? Y yo me quedé así mirando como diciendo, ¿esto qué quiere decir? ¿Que si no juego aquí me va a suspender o cómo? Afortunadamente yo aprobé, seguí en el club deportivo. ¿Aprobaste latín? Sí. ¿Tienes un rato que seguir hablando en latín? Al podcast, darlo en latín un rato. Un rato no, porque igual me pierdo un poco, pero alea y acta est. Y cabe canen, cuidado con el perro. ¿Eh? ¿Y qué le dijiste entonces al padre Julio? Como Juncal. No, Tomo nota. O sea, nunca vestisteis ninguno de los dos la camiseta. De San De San Ignacio, no. No. Sin embargo, Carlos, nuestro primo, Carlos Barreal, sí. Luis. Sí, pero bueno, es que Sí. Carlos estaba con nosotros en Santa Marta. Claro. Luis no. No, claro. Ángel Luis solo, pues yo creo. O sea, ya jugó ahí toda la vida. Carlos estaba en Santa Marta y después se pasó para el San Ignacio. Ujú. Igual tenía el latín así un poquitín atascado y... A Sí, mí, yo sí. no. A mí de aquella, el padre Julio no me daba porque no, claro, no tenía edad para que me dieran un latín. Pero yo creo que aunque me hubiera dado, a mí no me lo hubiera ofrecido. O sea, sí, las cosas como son. Pero bueno, Vale, ¿y alguna que no tengáis que quisierais tener no habéis conseguido? pues Eso es un bueno. poco, porque siempre querríamos tener las más difíciles de conseguir, equipos, sí, ¿sabes? Que equipos desaparecidos. sobre equipos todo. parecidos sobre todo. Y filiales que ya no se llaman como tal. Claro. Algunos que nos quedan por ahí Claro, sueltos. es que es muy difícil. Muchas veces la gente te decía, ¿cuántas insignias son la colección? Y quedabas así mirando como diciendo, Pero no tiene fin. Claro, que quedabas mirando como diciendo, pero este sabe lo que pregunta. Claro, de hecho, como dijimos Claro. en el programa anterior, las tenemos un poquitín aparcadas, pero siempre te va llegando algunas y sin... O sea, a lo que me refiero es que no intentas conseguirlas ni comprarlas como antes, pero esto no se acaba Sí, nunca. vas a Esto- un sitio de sí, vacaciones. no se acaba nunca. ¿Ves alguna? Pues es como el que colecciona de Dales, o aunque no, siempre te va cayendo alguno. Siempre hay algún amigo que sabe que la coleccionas Claro. y te la trae o la ves tú. O sea, no. Pero sí, yo a mí, en verdad, nos gustaría eso. Clubs que ya no Claro, existen. claro. Y a poder ser, si no son réplicas, mucho mejor, claro. Si fueran las verdaderas, pues mucho mejor. Y estas que son de lo que decía antes, del norte del norte de África, de las que eran del protectorado español, que jugaron en la Liga Española, esas son las, como el Atlético Tetuán, que bueno, esa por ejemplo la tenemos, pero
Pero esas son, a mí son las que me gustaría tener. La del... Pues sí. de Erizana. ¿Cuál buscas? ¿El Erizana de Bayona? Pues igual en esta... Ahora acabo de tener- ponerlo. Bueno, El Erizana, sí, mira, Sí. aquí está, ves, eso decía yo. el Erizana. El Erizana que tenemos aquí es de Bayona, de Pontevedra. Y La es- provincia de Pontevedra. Sí, la provincia de Pontevedra. Y mi mujer Lucy y yo fuimos un día al campo, que hoy en día ya no está, al lado de la playa de Santa Marta. Y entramos allá al campo y conseguimos esta insignia ¿No iría José Manuel también con vosotros? Pero la pequeñilla no lo logro porque el niño pues iría, pero Y si está igual ni se acuerda. se acuerda. Pero entramos allá al campo, que hoy en día ya ahí ya no está. En esa aventura no iba yo. Pues puede ser también. Puede ser. Puede ser también Puede ser. que venías tú. ¿Tú la tienes? Sí. O sea, lo tenéis los dos. Tenemos los dos. La compramos allí en el campo, Sí. propiamente campo, que como digo ya no existe, que estaba antes de llegar a la playa de Santa Marta y ahora ya tienen los campos, el de la Arad y después el otro arriba cerca de Valedo. Pero la conseguimos allí Bien. Mira, estoy viendo yo aquí alguna que tenéis 2, incluso 3. Bueno, supongo que será la que ha variado a lo largo del tiempo. Esa la Real Valladolid, ¿no? Por ejemplo. Pues hay que dice Berto. Sí, no, y Sí, puedes decir tú tranquilamente. No, pero es que sabes qué pasa, que hay equipos que no se sabe muy bien los motivos. A veces es alguna idea que tiene algún presidente, algún directivo, que, por ejemplo, venga un escudo y dice, pues es que a mí no me gusta con laureles. Y cogen y le cambian y le quitan los laureles. Otro, pues dice, pues es que aquí el castillo debería de estar, ¿sabes? Entonces te hacen 3, 4 escudos a lo largo de la historia y claro, dices, pues como han sido oficiales esos escudos y podemos tener las insignias, pues Sí, acabamos de conseguir. sí, como antes vimos la de la Unión Deportiva de Alcalá, son 4. 4. En este, por ejemplo, pues mira, el Real Valladolid Club de Fútbol, lo que hoy es el Real Valladolid Club de Fútbol, empezó siendo Club Deportivo Valladolid. Y la primera insignia, que es de solapa, es esta de aquí. Venía sin los laureles, como podéis comprobar. Luego, en el año 62, cuando ya era Real, había conseguido el título de Real, en el año 62, si no me confundo, le otorgaron la laureada Le otorgaron la laureada y se la añadieron al escudo. Y esto siendo Real Valladolid Deportivo. ¿Qué significa otorgar la laureada? Para quien no Pues lo sepa. un reconocimiento que daban de aquella y que la laureada esta la lleva también el propio escudo de la ciudad, de Valladolid. Bueno, pues yo creo que por hoy el tema de insignia Sí, porque hemos tocado ya bastantes palos. sí, por que hoy. es un tema muy largo y con un poquito... Son está muchas bien. comunidades. ¿Cuántas comunidades son? 17. Más las... Bueno, yo Las plazas de soberanía, como las llamamos plazas de soberanía de, bueno, varias ciudades autónomas Claro. de Ceuta y Melilla y las que pertenecieron al protectorado de Vale. Marruecos y al Sáhara, al antiguo Sáhara y IFMI. Bueno, veo que tenemos otra camiseta nueva, ¿no? No nueva, distinta a distinta a la del primer episodio, lógicamente. Pues sí, como prometimos, dijimos el otro día, pues iremos trayendo cada programa pues una camiseta o dos, bueno, ya como veamos. Sí, Bueno, porque en este caso, todas tienen su historia, entonces está bien hablar de ellas. ¿Cuál tenemos hoy? pues en este caso vamos a hacer un pequeño homenaje al Real Club Deportivo Español De Barcelona. de Barcelona, efectivamente, que el día 28 de octubre cumplió años, cumplió 125 años, es el 125 aniversario del Español. Y aquí tenemos pues una de las que a mí más me gusta y hoy las ponemos aquí.
Esta en concreto la usaron desde finales de los 60 hasta la 79-80. Luego la 80-81 ya empezaron las de brillo, las del tejido de brillo, no el tejido de algodón. Y bueno, pero curiosamente el español, por si no lo sabéis, no empezó a vestir así de blanquiazul, como lo conocemos actualmente. Empezó vistiendo de amarillo y se llamaba Club Deportivo, Club Español de Fútbol. De ahí lo de Pericos. Por eso lo amarillo. Pregunto. No, No tiene nada que ver. no tiene nada que ver. Mira, lo de Pericos hay dos versiones sobre lo de Pericos. Unos dicen pericos, otros periquitos, y hay dos versiones. Que nos corrijan nuestros amigos españolistas si me confundo en algo, que bueno, hablo de memoria. Y mira, hay dos versiones. Una es que el antiguo campo de Sarriá, cuando lo inauguraron en el año 23, dicen que había una colonia de periquitos, de pájaros allí. Y por eso se les conoce como pericos. Esa es una anécdota. Y hay otra anécdota que dicen que es por un gato que salía en unos cómics de la época de los años finales de los 50, primeros de los 60, que era el gato perico. Entonces decían que los culés se comían al gato perico y bueno, hay esas dos versiones. Nunca sabes, pero Eso. puede ser las dos, ¿verdad? Entonces, eso es. Pueden ser las dos, ¿verdad? Amarillo, Y esos que son conocidos por pericos, por pericos o periquitos. Y bueno, como os decía, pues empezó vistiendo de amarillo porque un socio de la entidad, de aquella, el Club Español de Fútbol, vuelvo a repetir, que se llamaba así al principio, pues tenía una fábrica de tejidos, y tenía tejido de este color, tenía bastante tejido sobrante, que sobraba y entonces se lo facilitaba. Seguramente porque era que menos se vendía y por eso le sobraba. Seguramente. No, De el hecho, amarillo muchas veces hay gente que es muy supersticiosa con el... Pero de hecho, sobre muchas todo en el veces teatro Sí, para eso. hubo Perdona, en los 80, yo quiero recordar que la segunda equipación era amarilla. Y a veces, ahora que hay 8 equipaciones de Grandolandia, ¿no? Correcto. Y de hecho, ahora en este 125 aniversario, sacaron una muy chula, muy bonita, tipo polo, con cuello y botones de polo, y es muy bonita. Y a lo que íbamos contando. Este señor les cedía el tejido y vestían eso, camiseta amarilla, pantalón largo negro, como se vestía al principio, y gorra negra. El otro día lo comentaba José, que era se suponía para no hacerse daño con la costura y la válvula de aquellos balones cosidos. Y vestían así, al principio. Después, posteriormente, vistieron de blanco, pues lo que pasaba con todos los equipos. Por comodidad y porque era más barato. Se conseguían mejor los tejidos blancos, se lavaban mejor y vestían así. Y no fue hasta ahí ya como Club Deportivo Español empezaron a vestir así. Y luego no fue hasta 1910 cuando empezaron a vestir ya la elástica que conocemos, la blanquiazul de hoy en día. Hay dos teorías sobre esto también. Unos dicen que tanto el nombre como los colores los cogieron del escudo de armas de un navegante catalán que era Roger de Lauria, y que el escudo de armas de él tenía un círculo rojo y unas franjas blanquiazules, como conocemos el escudo del español. Y hay otra teoría y otra versión de José María Soler Sabaté, que es un tertuliano y un columnista, que él dice, su teoría es que los colores son los colores borbónicos.
que son blancos y azules, y que muchos equipos, según él, los llevan así por eso. El Club Deportivo Málaga, el desaparecido, el Real Zaragoza, la Real Sociedad. ¿Cuál es la versión, como decíamos antes, válida en el otro supuesto? Pues no lo sabemos, pero son tan válidas una como la otra. Claro. Ok. Y nada, y esta camiseta, pues ya la empezaron a vestir, como os decía, de finales de los 60 a primeros de los... Perdón, hasta finales de los 70, en las 79-80, la vistieron por última vez. Es una réplica, como veis. A Carlos le gusta mucho esto del cuadrado, como le llamamos en la familia. El pañuelo, como le llamamos en la familia Blanco. Este es el 8, que a mí me encanta, de un jugadorazo que tuvo el Español, para mi gusto, que es Daniel Solsona. Y la vistieron muchos ilustres pericos y españolistas. Vistió José María, el asturiano José María, la vistió Rafa Marañón, que jugó en el Madrid también, y en el Sporting de Gijón. De Felipe. La vistió de Felipe, que jugó en el Madrid y tuvo unos años gloriosos también en el Español. La vistió Glaría, que fue un colchonero también de reconocidísima fama y luego triunfó también en el Español. Se mató en un accidente de tráfico, desgraciadamente, y no pudo seguir triunfando como perico. La vistió Verdugo, Juan Verdugo, que jugó en el Córdoba, en su tierra natal, jugó en el Madrid, y la vistió toda esta gente. Y Zamora. Ricardo Zamora. Sí, aunque él... Iría de negro. ¿Eh? Él iría de negro, Sí. no lo vistió. A lo mejor Sí. se lo dejaban. Sí, bueno, aunque eran otras épocas, sí, eso El entrenamiento lo ponía. Sí. No, y la vistieron también Crisanto Boch, de mucha gente. Sí, pero Ricardo Sí. Zamora. Sí, sí. Pues yo el primer recuerdo que tengo de un jugador español no era con esa camiseta, claro. Claro está. Era Sebastián Tatán Losada, Hombre, el Pipiolo lo el sabe. Pío Losada, que yo creo que salió de la categoría del Madrid, ¿no? De Castilla. Sí. Bueno, de Castilla no, de las categorías De inferiores las del Madrid. categorías inferiores del Madrid, luego jugó el Castilla, como tú dices, y estuvo, sí. No debió llegar a debutar en el Madrid, no. Yo creo que no. Losada. Fue... Igual sí, Algo jugó, no mucho. Para la categoría que tenía, sí. Y yo tengo muchos recuerdos jugó en de... Zaragoza también. Yo el recuerdo que tengo Tatán de Losada. Tatán Losada es el penalti en la final de Sí, a ver, yo... la Copa de la UEFA Sí, señor. contra el Leverkusen, ¿no? Contra el Bayer Leverkusen, efectivamente. Pero me gustaba a mí ese jugador, ese delantero. Pues sí, y el hombre, yo que sé, era demasiado joven. Una pena aquella final. ¿Cómo había sido? Era ida y vuelta, Pues los finales, mira. ¿no? Sí. Ahí te lo dice José. Sí, primero jugaron en Barcelona y ganó el Español 3-0. Correcto. Y ahí estaba Escucha. Javi Clemente de entrenador. Sí. Entrenador. Pero escuchad una Otra cosa. cosa, perdona que te interrumpa, para que esté Javi Clemente entrenador 3-0. Ganan 3-0. No, Sí, no, querer, pero, ahí. Sí. pero sin menospreciar el llegar a la final, es que el Español, para llegar a la final, recordemos que dejó la cuneta a todo un Inter de Milán, a un todopoderoso Milán, con Ancelotti. Sí, hombre. Sí, No, vinieron la final no se la Brujas, al Brujas, y luego el que menos parecía el tal, el Bayer Leverkusen, fue el que... Sí, pero también se plantó en la final. Que un equipazo, Pero- un equipazo. ¿Y por qué antes en las finales eran a doble partido? No entiendo. No. Eran en la Copa de la UEFA. solo. Sí, el Madrid jugó dos finales también y eran así. A mí. Y Otón y Sí. No. Y el Sí, Tottenham. Tottenham. y Tottenham, sí. El Athletic Club la jugó contra la Juventus de Turín, A mí particularmente. que desgraciadamente perdió.
No me gustaba, pero bueno. Pero, ¿y la ida y la vuelta, jugar en casa o fuera, que era sorteo o cómo? Solía ser igual que las vestimentas de quien vestía de una manera o de otra cuando coincidían en colores. Eso solía ser por la antigüedad de fundación de los clubes. Sí. Bueno, criterios y normas que pone la UEFA o la FIFA, o, ¿sabes? Y bueno. Pues mira, eso respecto al fútbol de ahora no me gusta, porque por ejemplo el Paris Saint-Germain, que está llegando ahora, sería siempre suplente en las finales, porque es... Si coinciden colores, era la norma que había de aquella. Era de aquella. Lo que pasa que dices tú, ahora da igual, porque como cada uno viste como le da la gana, ya no Claro. han perdido todo vestigio de colores, de identidad y de todo, pues da igual, porque tampoco. Total, que en Barcelona ganó el Español 3-0 y fueron a Alemania y la primera parte a hacer Sí, señor, correcto. y en la segunda parte vino la catástrofe. Le cayeron tres y tuvieron que ir a penaltis. Yo para mí ahí se confundió, aparte de, bueno, el Pipiolo Losada, que era el primer recuerdo que tuviste Sí. tú de un jugador perico. Aparte de que yo para mí le pudo al hombre, bueno, a ver, partiendo de la base de que los penaltis los falla quien los tira, quien tiene las narices a tirar, Y, que siempre- también, y es una lotería. y es una lotería. Te ponen nervioso, ¿sabes? Y es... Yo para mí, aparte de todo eso, para mí se cargó la final Clemente. Una cabezonada de él. No sé por qué ni por qué no. A ver, No quiso poner a John Laurisen, que era un centrocampista danés. Pues que iría a defender el resultado, como siempre. Sí, pero además Javi es mucho Javi y hay que quererlo como es, como jugador fue un jugadorazo. Yo no lo vi jugar a Javi Clemente, pero dicen que fue un jugadorazo, tuvo mala suerte, lo lesionó, era un pro- lo lesionó Marañón, un jugador del Sabadell, si no recuerdo mal. Y no fue a hacer daño al parecer, Marañón. Fue fortuita, fue una jugada fortuita. Estaba los campos de aquella, pues, Sí, bueno, a ver, que me voy por los cerros de Úbeda, Jaén, hay que también tener un poquitín de cultura, llamar a esa gente y que nos vean. llamar a la gente de Úbeda y de Jaén. A ver, yo para mí la final se encaprichó Javi, aparte de lo que dices tú, que fue a defender un 3-0, que era Sorro. A ver, Se empeñó, es que no lo llevó ni de viaje. Se vio con un 3-0 que no lo había visto en su vida. Bueno, pero ¿y por qué no lo llevas de viaje? ¿Se te ponen un jugador malo o dos? Sí, o... Que es facilísimo, por cualquier comida, ya sea. sea o algo, no sé. Pero bueno, aunque sea para No, a lo celebrar mejor el triunfo. la cabezonería de él, o sabes, que a lo mejor entrenó mal esa semana o lo que sea, y diga, sí, pues ahora no te llevo. Como tenemos 3-0, ¿sabes? Y hasta el descanso, pues estaba saliendo bien, porque Muy bien. 0-0, ya ves tú. Bien. ¿Quién va a pensar que Bueno. 45 minutos te metan? No sé qué les darían en el descanso y en la caseta al Bayer Leverkusen, que empujaba encima por su gente. Ojo, al revés. Claro, a lo mejor Sí, ¿Qué decían que había pasado en España-Malta con unos limones o con una agua con limón? ¿Cómo era bah, eso? yo qué sé, mira, yo qué sé. Ahora todo a toro pasado, como se suele decir, la gente puede sacar 50.000 conclusiones. Pero eso, los de Malta decían que denunciaron, entre comillas, que Bueno, unos dicen se les había que ofrecido. unos dicen que sí, que les ofrecieron, otros les ofrecerían. Pero ¿Quién que era lo sabe? agua. Sí, Agua, ¿no? O algo así. que les dieron agua con limón y que les echaron alguna sustancia en el agua. Mira, No. yo ni estaba allí para verlo, ni lo sé, ni No, pero tampoco. el partido ese, España jugó pues muy mentalizada de lo que tenía que hacer y era normal, porque además Malta tampoco era una Sí, potencia, Malta ni es no es una tampoco. potencia ni ninguna. Con lo cual a mí no me extrañaba que No, saliera tenían ese jugadores. resultado. De hecho también marcaron un gol Bueno, empezaron ganando 0-1. que- No, que Agullo, además. que nos tenía o sea, que teníamos que marcar un gol. Pero ¿por qué juega Bullo? No era normal que jugara Bullo, no, nunca fue. No jugaba Bullo.
Yo creo que fue por lesión. No No se recuerdo Carrera, ahora. No, No. Arconada. Arconada. Y No me acuerdo ahora, pero yo creo que era por lesión, Sí, porque no por sanción tampoco. Bullo ¿verdad? iba. Estaba Sí, pero era tocado. suplente normalmente. Normalmente jugaba Mm. con nadie, aquel día me parece que estaba lesionado o algo Sí, tocado. Que sea, yo creo y que jugar sí, Bullo. que no, porque tampoco me suena que fuera por sanción, no sé. No. Bueno, si algún amigo nuestro de los que nos siguen y nos ven Pero vamos, el agua que vimos. nos lo puede dejar en No te suena. Sí, en los comentarios o en el correo, ¿verdad? Sí. Bueno, el caso es que llegaron a la final. Llegaron a la Tres, final, esa- a la primera final, que llegaron a las dos, llegaron a dos llegaron finales, a dos. dos finales y las dos las perdieron. Pero Pero no bueno, se ese es el primer recuerdo que tienes de algún jugador periquito. ¿Alguno más? Bueno, Laurisen, O algo que más. Laurisen, que dijiste antes. Que yo tengo una anécdota, siempre que hablo de John Lauritzen, aparte que me encantaba como Muy buen jugador, jugador, sí. muy buen jugador, Muy bueno. ¿Inglés? O... no, danés. Ah, Laurisen, Es- claro. Uno de los jugadores extranjeros que ha venido a España, que en poquitísimo tiempo ha hablado mejor castellano que puedo hablar yo. A mí me tiene fascinado, un danés. De verdad, Laurisen, Sí, es sí. típico, es un apellido. Después marchó por culpa de Javi Clemente y, por favor, yo no tengo nada en contra de Javi. De hecho, hizo al Athletic campeón 2 años, de Liga, de Copa y tal. Pero bueno, esas cabezonadas que tenemos todos, a mí no me gustaron. Y no sé por qué, se encaprichó con Lauritzen, que pudo haber triunfado, y de hecho se marchó luego para el Málaga. Mira, según hablas, Mm. nuestros seguidores nunca saben de qué equipo puedes llegar a ser, porque hablas como que eres de muchos equipos, como que eres del fútbol. Otro tema trataremos de Soy cuál es en el realidad. hombre del fútbol. Nunca le di ni a una casa de 3 plantas, como se suele decir, fútbol. Pero me gusta mucho el fútbol. Hoy no vamos a tratar de qué equipo eres de verdad. Continúa. Vamos, sigue. No, nada, que lo que decía, que de aquella para mí tenía un equipazo el Español, aunque no, era un equipo construido de obreros por Javi, y los llevó hasta la final. Pero las 4 seguidas, ¿no? No. No, eso fue posterior. Esa ya hablaremos otro día sobre ella. Y que eso, que para mí tuvo mucho mérito Javi, pero en su debe, para mí, no estuvo a la altura el partido de vuelta de la final. En el de ida, chapó. O sea, ni un ápice. Hoy nos traes esta camiseta, otro día tenéis que traer con la que jugaron en esa final que me acuerdo yo, que me encanta esa camiseta. Sí, es de una. Sí, esa ya es con publicidad de marca de camiseta. No publicidad por pecho, sí. No. Marca de camiseta, Sí. esa es. Yo recuerdo dos que ha tenido. ¿Son catalanas las dos? No. Sí, ¿Las dos son sí, catalanas? las dos son catalanas. Aunque una de ellas, que ha vuelto a resurgir, la primera marca que usó antes que esta que dices tú, ahora la compró una marca holandesa, esa primera que dices tú, que a mí me gusta casi más que la que tú dices de esta final del año 88. Sí. A mí me gustan las dos, la verdad. Sí, bueno, a mí también, pero bueno, si me tengo que quedar con una, elijo la otra. Bueno, y si me tengo que quedar con una, ya sabéis que yo siempre tiro Sí, por la más antigua. por las de algodón y las antiguas, eso es. Yo, ahora que hablamos de español y recuerdos y tal, a mí el español siempre me ha caído bien. Muy A bien. mí siempre. De hecho, sin ser del español, llevé un disgusto muy gordo en esa final que hablaste, que la sacaste tú. Yo no la saqué, la sacaste tú. Yo es que me acuerdo de esa Me final. fastidió mucho, porque además un equipo humilde que Sí. en la temporada 72-73, vistiendo esa camiseta, estuvo a punto de quedar campeón de liga y al final no lo consiguió. Entonces, jolín, llegar a una final europea y jolín, no es porque en una final te haya dado jaque mate el equipo contrario, que después ole tú, chapó. No, ¿sabes? Le sobró medio tiempo. Aquella época de aquella final era cuando el Madrid, años antes o años después, jugaba las finales de la Copa de la UEFA, esas famosas, pero era cuando estaba también Butragueño y toda esa gente en el Madrid. Fue anterior.
Porque yo me acuerdo de ver a Butragueño jugar contra... El Madrid Bueno, por cierto. fue 85-86, si no recuerdo mal, 86-86. Pero, por cierto, Y esto Pero no estaba Butragueño. me acaba de Ah. venir... Sí, me acaba de venir una era imagen. Juanito. Juanito Santillán. Yo creo que Butragueño estaba porque me acaba de venir una imagen de una imagen de Butragueño jugando contra el Español, que claro, los pantalones de aquella eran muy cortos. Y que supuestamente enseñó el trabuco Butragueño. El Curro Jiménez. Supuestamente no. No, Yo vi la ¿Y imagen. tú crees que mira, no sería Hombre, de aquella no había ya. gays? vamos a ver. Vamos Yo digo, vamos a ver. No había. Mira, yo creo que eso no puede ser. Dijo, vamos a ver. No. Le dijo, ¿para qué quiere usted trabuco si no soy Curro Jiménez? Que yo se lo vi. Vamos a Que ver. sí, hombre, pero en el 10 minutos y eso. Sí, bueno. Los tres, Y no había Photoshop de aquella, ¿no? los tres, el nivel cada uno el suyo. Por favor, Emilio Butragueño, en afectados, dirígete a nosotros. Los tres nos hemos puesto pantalones cortos y te digo yo que eso es imposible. Eso fue un montaje. A no ser que, Pero a, sí, pero a no ser ni- que cortara, No que había ya cortara- nada, ni... a no ser que cortara la redecilla aquella que llevaba los Claro, pantalones, Igual, pero, me da igual. pero si cortas eso, tú llevas Yo te- slick. No, sin llevar nada. ¿Por qué? Imposible. que no. Imposible, te lo digo yo. Eso fue un montaje. Ostras, pero El tú- montaje que lo mandó a hacer él. A ver, no, él quedó muy bien. O sea, para todo el público y sobre todo para todo el público quedó muy bien, porque vamos, madre mía. Por cierto, esos pantalones que tenían aquí arriba un bolsillo, no sé para qué, para guardar unas monedas. Nah, algunos eran, era un adorno, simplemente. Como atrás, había otros que lo tenían atrás. Sí, Sí. Era un adorno, era para no hacerlo. Bueno, perdona el inciso del butragueño. No, pero fue muy curioso. Y encima fue contra el español. Español. Hoy en día, a muchos futbolistas, sobre todo los de la Ponferradina actuales, les encantaría que el pantalón tuviera dos bolsillos, porque la mayoría de las veces están con las manos. No están haciendo nada, con lo cual, si tuvieran bolsillos, ¿sabes? Estarían así con las manos metidas. Mira, y ahora que abre ese melón el José, en este caso, eso, los jugadores que se metan las manos en los bolsillos mucho y tal, pero, y los árbitros no tendrían, mira que llevan bolsillos los árbitros, no tendrían ya que ponerles una mochila como si fueran a la Concagua o algo, porque cada vez llevan más cosas. El spray ese de espuma de afeitar, que para ponerle cuando tienen que marcar las faltas, el pinganillo de no sé qué, el pinganillo de Butragueño. No sabemos si yo trabuco, porque muchas veces se achantan en algunos partidos. Entonces no sé si igual le falta ese. Sí, igual. Sí. Pero bueno. No se está llevando estas conversaciones No, por otros derroteros. No, pero son, Hablaste de Butragueño. a ver, son Anécdotas. son anécdotas que la gente también tiene que saber. España tiene que saber. Como decía el programa de política en su momento. Yo no sé si has acabado con la camiseta del Sí, no, ya Porque estaría. A mí siempre me gusta preguntar lo de siempre. ¿De qué echáis de menos del fútbol de antes? Yo siempre os digo de todo, Una ¿verdad? cosa diferente. Es que me pones un caramelo en la boca. Claro. José, sí. Yo, por ejemplo, echo mucho de menos cuando antes ibas a ver el partido en directo. Bueno, aunque no fuera en directo, lo veías en la tele y cuando salían los equipos primero salían a calentar, tú los veías estar y normalmente cuando salían a calentar pues no mirabas y tal y bueno, estabas a lo tuyo y no siempre llegabas pronto para verlos calentar o bueno, lo que fuera. Una vez que ya se metían otra vez al vestuario, empezaba a salir primero el equipo visitante. Claro, cuando entraba el equipo visitante al campo, la sonora pitada que le metías, le llamabas de todos y llevabas allí y tal para que se pusieran las orejas tiesas y decir, uy, aquí... Claro, primero nos soltaban al ruedo al visitante. Claro, sí, no, la norma era esa. Tal. Después había el trencilla, el árbitro en este caso, el trío arbitral. También
ponías, silbabas allí, le ponías tiesos ahí y quedaban mirando así como... Ya sin preguntar, de primeras. Nada, ¿Lo hiciera nada. bien o lo hiciera mal? Sí, pero ¿No se sabía? No, caía una silbada que vamos, atronador ahí, bueno. Y ya por último salía el equipo local. Y entonces ahí ya tenías dos opciones. Si el partido anterior habían jugado bien, habían ganado y tal y cual, le aplaudías a rabiar. Es decir, que vieran que estábamos con ellos. En cambio, si el partido anterior había sido malo de solemnidad y habían perdido o habían robado mal, lo que sea, le pegabas también una pitada, Y pañolada. pañolada, es lo que hiciera falta para que vieran que, cuidado. Claro, es que ahora la gente ya no lleva pañuelos. No, pero mira, escucha, y ahora De coge. todas maneras, yo no soy partidario tampoco de... De los pañuelos. No, No. de pitar a mi A ver, equipo. no, Pues ¿sabes? por lo menos antes y durante. Luego después ya igual sí. Pero es que cuando salían, cuando entraban al campo, Sí, me acuerdo. ya te decía, si la afición veía que estaba no contra, sino que estaba recriminando que el partido anterior Sí, lo habían hecho mal, ¿no? habían hecho mal, entonces que tenían que, oye, que para eso pagar una entrada, para eso le está pagando el club. Ahora con este rollo de la liga profesional, salen ahí, se dan unos besos, unos abrazos, no puede silbarle, no, ya no, primero ya el público ya no vive el ambientillo ese, ¿sabes? Me parece que estás allí viendo, yo qué sé, teatro, un concierto de música, con todo respeto para estos eventos, pero el fútbol, ¿sabes? Los que lo vivimos de la forma que lo vivo yo, pues ya entrabas en Y materia. no te olvides de, si le hacía mal el equipo, tirar las almohadillas al campo. Oh, será un clásico también. Eso era un clásico. Exactamente. Que luego multaban al club encima. Exactamente. No, no, Monetariamente. Sancionaban incluso a veces con cierre de campo. De almohadillas no, que... No, eso no, con lo que sea, no. Pero sí, Temas cabrosos. es verdad lo que dice Carlos, que después cuando termina el partido también, como hubiera sido malo, pues almohadillas al campo. Y eso se ha perdido, ¿eh? Bueno, lo primero que ya casi no hay almohadillas. Que nadie lleva almohadillas. Bueno, yo personalmente llevo de casa. Tira un Sí, día. No, porque primero Para paga el remitir. club, igual me detienen a mí y no, yo quiero... Ostras, Mira, espera que te interrumpo un momentín, que es que se me vino a la cabeza. Nombró José antes, que salía el primero del equipo local, luego y salía el trencilla. Los árbitros se le llaman trencilla y ¿sabéis por qué? A lo mejor vosotros no lo sabéis, pues, el que lo sepa. Cuéntanos. Pues nada, los árbitros, sobre todo en los años 20, 30, 40, 50, eran los jueces los jueces del partido, como claro, el que tenía que poner, interpretar las normas y poner orden en el juego. Y entonces llevaban una chaqueta negra muy vistosa, que llevaban pantalón corto, negro y medias. Llevaban una chaqueta negra vistosa, como de traje, sí. abotonada, como de traje, como un traje. Abotonada como un traje. Qué cómodo. Y la verdad que hoy en día no, con su camisa por debajo blanca y tal. Y en la solapa, rodeando las solapas, llevaban un adorno, una tira entrelazada. Una trenza. También es una trenza. Entonces por eso Sencillo. por eso lo llamamos trencilla y ahora ya no se usa mucho. No. José y yo, como somos Claro. de la vieja escuela, pues aún seguimos Y como diciendo nos gusta esas palabras. Claro. Y sí, se sigue, en algunos sitios se sigue llamando el No, trencilla. ahora el colegiado, el árbitro, tal. Pero el trencilla sí que se llamaba de aquella. Sí, sí. El otro día hablando con una de nuestras hermanas, que por lo que sea también le gusta el fútbol, Bueno, les gustan a Les todas. gusta a todas, pero- sí. Sí, pero... sacó en conversación, y esto es interesante, el tema de los 3 puntos y antes 2 puntos. ¿Qué os parece eso? ¿Te De que refieres a la la clasificación? clasificación, antes tú ganabas un partido y conseguías 2 puntos. 2 puntos. Empate 1 punto, y ahora consigues 3 desde no sé qué hace No, qué año, que para mí eso es un cambio también muy... Y te daban, si ganabas,
fuera te daban te daban positivos. O sea, aparte de los 2 puntos, te devolvían Dos positivos. 2 positivos. Si perdías en casa, te Pero como daban dispositivos. Sí, contaban así. Si entregabas un trabajo, te subían nota. Sí, Perdías en casa, no, te daban 2 negativos. si perdías en casa 2 negativos y si empatabas en casa 1 negativo. ¿Sabes qué pasa? Y al que ganaba o empataba fuera son 2 positivos o 1 positivo si empataba. Yo creo que Aparte de los 2 puntos y 1. sí, yo creo que lo hacía. Yo creo que al final No, no la porque si terminabas con 30 puntos tu equipo En caso de empate. y otro Sí. con 30, si uno tenía un negativo y el otro no tenía negativos o tal, Sí. pues Dirimía que ganaba. Sí, en vez de tirar tanto de golaveras particular, sí. golaveras general. pero vamos que No. Eso de los 3 puntos lo ¿Cómo hicieron. lo veis? A ver, eso. Yo mal, para empezar. Y lo hicieron porque querían fomentar que se jugara más al fútbol. Que El ataque. dar un premio, sí. Dar un premio a quien marcara más goles y tal. Y para mí es mentira. O sea, da igual. Da igual. Y encima ahora es abismal. Los 3 puntos de un empate a ganar. Hoy en día empatar es como no hacer nada. no, es que encima sabes que yo no me gusta tampoco, pero por ejemplo empatan a ceros, 1 punto para cada uno. Yo es que le daba 0. ¿Y a ti, Carlos, te gusta? Eso es... A ver, el premiar no ir a empatar y Sí, que pero- te den 2 puntos más de que si empatas, yo creo que sí lo veo. Claro, bien, pero si van todos los equipos a ganar 1-0, yo es que, ¿sabes? Es como mucho premio que te den 3. Punto. Ya, eso sí es verdad. Por eso digo, perdona. Sí, no. Por eso digo que empatas a 0, ponte. Por 0 puntos. Pasas a 1, no que no seguir la progresión esa, no. Una vez que empatas a 2 o 3 es 1 punto para cada uno, vale. Pero es que el 0 hay veces que es un partido muy rácanos ahí. Yo empate a 0 les descontaba. Es que yo le daba 0 puntos. Les- Y después, a partir de cualquier empate, sí, 1 punto para cada uno. Yo para eso soy más drástico. Sí, Yo claro. les descontaba. Si a lo mejor en el minuto 75 van a ceros, pues sí, les echaría más al ataque. Y después, si por ejemplo, No, pues, si sí. por ejemplo un equipo gana 3-0 a partir de 3-0, pues igual sí que le daban los 3 puntos, pero si no, no. Con 1-0 yo no. 3 puntos me Está parece, bien. A mí no me gusta, a mí Y me parece mucho premio para un 1-0 que a lo mejor ha sido un partido que has estado ahí atrás, y una contra o en un córner ahí que tal, marcas un gol y te dan 3 puntos. Yo me parece mucho. yo lo dejaría como antes y me gustaría también aquellos partidos de los años 20, 40, que a lo mejor usaban 2 defensas, 2 ataques, 5 delanteros Ujú. y quedaban 9-5, 9-7, 6-3, 6... Joder, en una final, yo creo que fue la primera del Madrid contra el Eintracht, de la Copa de Europa, que era un 7-3 o 7-3. Sí, fue la primera. Sí. Pues eso, ostras, eso es inviable a día de ahora. No sé si la primera o la segunda, Sí, ahora no me acuerdo bien, pero fue, sí. Y un 11-1 en Madrid al Barcelona también. Sí, hay que recordar. Por lo que sea, hay que recordar Por lo que eso. sea. Hay que recordarlo. Vale, va a ser un 6-0 del Español al Barcelona. Genial. Hablamos del Español, que aún sigue siendo récord entre los dos. No sé, os noto un poco así con el Barcelona, no sé. No, pues, para nada. No, que coincidió. Pero que había, pero que igual te los marcaba. Yo recuerdo un 5-0 de Madrid al Barcelona que vi en tu casa. ¿Sabes qué pasa? Que yo Sí. ¿Te acuerdas? tengo recuerdos más bien para Y también fue al revés. No sé de qué me estás hablando. También fue al revés, otro. Bueno, chicos, yo creo que Bueno, por hoy Yo creo que también. lo único preguntarte Lo a he ver, pasado fenomenal Sí, con yo vosotros, también, yo también. como siempre. Pues sí. Hemos hecho unas risas, que es de lo que se trata. Es lo que Espero se que trata. vosotros también os hayáis divertido. lo único si nos quieres comentar o decir o si va a ser sorpresa la siguiente camiseta que vas Sí. a traer. Sorpresa. Sorpresa. Venga, sorpresa. No sé si también decir Bueno, o también que la gente rete. que la gente nos rete. Bueno, Y si la tenemos, decir, pues aquí está y la tenemos. Y si no la tenemos, decir, mirar, hemos traído esta, la que nos pidió tal seguidor no la tenemos. Y Hombre, va a ser como las complicado insignias. porque claro.
va a ser más complicado. Más Steam es, complicado. es más del doble también. Sí, Ya claro, está. claro, claro. Pero Bueno, bueno, yo lo dejo en sorpresa. vale, pues sorpresa. Bueno, pues hasta aquí el segundo episodio de nuestro podcast. Espero que os haya gustado. Eso. Y si os gusta, pues eso, ya sabéis. Pues hasta otro. Darle like, suscribiros y esas cosas. Muchas gracias. Hasta ahora, Pedrín. Hasta ahora, Pedrín. Cuando queráis. ¡Berto! ¡Pero Berto! Se durmió. Esto va. Esto va. falsa. Esto es podcast. Y las que pertenecieron al protectorado de Vale. Marruecos Vale. y al Sáhara, al antiguo Sáhara, y IFMI. Digo, Sí. Sí. nada. Sí. Voy a decir una cosa que nada. Bueno, dila, ya. No. No. No, me decir que claro, en Sahara. Que hay campos de tierra. Juaniña, Jorge. No, es que- Se lo decía. No, tierra. No, en cosas políticas no nos podemos meter. Se lo decía. Escucha, lo de William lo corto, pero esto no. No, tío. Yo dije, no, lo dejo. Pero todo de tierra. Sáhara, no. Venga, va. Vamos, niños. No sé, una. Sí, en el punto de penalti había una duna. Había una duna, tira punto penalti o no. Yo esto nunca sabía. Venga, hombre. Vamos bien. Venga. Bueno, Espera, pero de hecho. Eso fue. Ahí vino de. bueno, eso ya sabes. Espera, No, vamos a decir que, hostia, pobres. Pero esta risa se Pobres puede aprovechar. saharauis. Sí, pero pobres saharauis, tío. Hostia, Joder, bastante tienen para yo ellos. creo que ahora- sean desde el Sáhara, pero bueno. Escucha, venga, esto No, fuera. no. Empieza. Ay, no.